Bien, continuamos entonces. Estos son los 5 símbolos que vamos a utilizar en el diagrama de flujo del proceso. Este cuadrito que está acá dice, tomado del libro Ingeniería Industrial de Benjamin Nibel. La descripción dinámica del proceso de producción combina la utilización de los símbolos que se muestran en la primera columna del gráfico, estas, ¿no? Y las siguientes columnas son ejemplos gráficos de su acción. El diagrama de flujo del proceso se construye a partir de la primera acción, en columna y unidos por una línea vertical hasta la conclusión de la descripción. Al lado derecho de cada uno de los símbolos debe titularse con una leyenda corta, la descripción de la acción, y por el lado izquierdo pueden ensamblarse otra secuencia descriptiva del proceso que se realiza independientemente hasta requerir unirse a la línea principal del proceso. También por el mismo lado pueden agregarse flechas que describan el ingreso de materias primas e insumos necesarios para la fabricación del bien. En el siguiente gráfico se ejemplifica lo indicado y eso es lo que les voy a mostrar a continuación. Para el mismo proceso, este es el diagrama de flujo del proceso de producción de la leche saborizada. Entonces, recepción de la leche es una operación, porque hay personas que se van a mover, van a levantar, van a llevar, van a vaciar, etc., ¿no? Luego el control de calidad de la leche. El control de la calidad de la leche se tiene que hacer necesariamente, se toma con un tubo de ensayo, con un vasito, etcétera, y se lleva al laboratorio y ahí se hace el control de la leche. Y ahí se determina si no se ha agregado agua, ¿no? Si se ha agregado agua, o sea, inclusive antes de este asunto de la recepción de la leche tiene que ser antes del filtrado a los tanques, ¿no? Antes de eso hay que verificar. Bueno, que no es una práctica muy normal aquí o más bien una práctica anormal, diremos, el cinturón lechero de La Paz, de la ciudad de La Paz. No introducen agua, pero hay algunos malos productores de leche que le meten un poco de agua más a la leche y se puede detectar por un análisis químico rápido, ¿sí? Y se les devuelve la leche. Claro, yo tengo 10 litros, aumentando 2 de agua, pues, transformo en 12 litros, ¿no? Pero no se olvidaron de que hay pues ya laboratorios eh, de análisis instantáneo prácticamente, ¿no? Luego va el filtrado. El filtrado es una operación y un transporte a su vez. ¿Sí? ¿Por qué es transporte? Porque va a pasar por un filtro la leche, pero al mismo tiempo ahí se están reteniendo partículas que no son líquidas, ¿no? Luego pasa al refrigerador de la leche, ¿sí? Que es una operación, pero al mismo tiempo también es un almacenamiento. ¿Por qué es una operación? Porque se va a refrigerar, ¿sí? ¿Y por qué es un almacenamiento? Porque se va a hacer en un tanque, ¿de acuerdo? Bien. Luego vamos a transportar al pasteurizador. Luego en el pasteurizador vamos a pasteurizar, es una operación. Luego de ahí podemos transportar a la descremadora, ¿sí? Y en la descremadora podemos descremar o desnatar también, ¿no? Luego de ahí podemos transportar al homogenizador. En el homogenizador vamos a hacer que la leche vuelva blanquita, se rompen las moléculas, ¿sí? Y ahí ese es el homogenizado. Después de homogenizado podemos transportar la leche al tanque desaborizado. Y en el tanque desaborizado, como ustedes verán, como decía la teoría, van a ingresar por el lado izquierdo los endulcorantes y saborizantes, por la izquierda. Y aquí se va a realizar un proceso que al mismo tiempo también es almacenamiento. Se va a endulzar, es el término normal que utilizamos, y se va a saborizar, ¿cierto? Echamos un poco de azúcar y algún sabor a frutilla o al sabor que deseen obtener. Luego se transporta a la envasadora, en la envasadora se va a envasar, que es una operación, se transporta a la sala refrigerada y se almacena en cámara fría. Muy bien, esto es entonces, no está por supuesto todo el detalle, estimados estudiantes, porque sería demasiado largo,
Porque hay también para la producción de quesos, ¿no? Para la producción de yogures, etcétera, etcétera. Entonces solamente esto para la leche saborizada nada más. Entonces, junto al diagrama de flujo del proceso se realiza la descripción de cada una de estas acciones. Fíjense, entre el diagrama del proceso de producción que hemos visto hace unos momentos atrás y que voy a volverles a indicar, es el problema que entran muy tarde y miren, se me arruinó. Bueno, aquí está. Voy a retirarme de acá un momentito. Muchas veces me es mucho más fácil, ¿sí?, explicar con un pizarrón, pero miren, qué pizarrón mejor que este para poderles explicar. Todo lo que está pasando acá que les he explicado y que algunas personas me han tomado en cuenta y otras se han puesto a ver su telenovela de la noche, las estamos, todo ese proceso lo estamos explicando a través del diagrama de flujo del proceso de producción de la leche saborizada, pues dice leche saborizada, porque hay otro para yogur, hay otro para queso, etcétera, ¿no? Esto solamente es para la leche saborizada. Ya, pero ¿qué de bueno tiene esto? Que cada uno de de estas acciones que hemos visto en el diagrama de flujo del proceso, este último, tienen que detallarse de la siguiente manera. Por ejemplo, recolección y transporte. Dice, la leche es transportada en un automotor desde el sitio de acopio de cada comunidad. La leche ordeñada que se recibe en los cubos a una temperatura de 37 grados centígrados se constituye en la variable térmica apropiada para constituirse en caldo de cultivo para el desarrollo exponencial de todo tipo de bacterias que se encuentran en el lugar de ordeño, suelos, estiércol, utensilios, etc. Consiguientemente se debe proceder a un rápido enfriamiento entre 3 a 4 grados centígrados para inhibir el desarrollo de los microorganismos y obtener un producto de buena calidad microbiológica. Por ello, el recojo debe tener circuitos adecuados para evitar la proliferación bacteriana en tiempos largos de recorrido. Por eso se dice que el radio de acción máxima para una planta debe ser de 30 kilómetros. Y a más allá de los 30 kilómetros aumenta el costo y la verdad ya es un poco más difícil querer controlar. Se espera que los productores de leche sean provistos de envases metálicos o plásticos adecuados para el almacenamiento por unas horas hasta la llegada del transporte. Recepción de la leche. Este primer punto, por ejemplo, no estaba, ¿no? Recepción de la leche. Dice, los recipientes son descargados a un tanque de recepción de acero inoxidable inox 304 de 250 litros por carga, que en la parte superior tiene un tamiz de acero inoxidable para evitar el ingreso de elementos sólidos como hojas, tallos, etc., que pudiera contener la leche al vaciarse. Se recomienda realizar la operación de una manera suave para evitar que la leche absorba aire y se forme espuma, que determina errores volumétricos en la medición y pérdida de eficacia en la pasteurización. Los tratamientos mecánicos, como son el bombeo y la agitación a la que es sometida la leche en posteriores operaciones, incorporan aún más aire, formando espuma y fraccionando la materia grasa, perjudicando la calidad de la misma. Todas estas cositas que ya son frutos de la experiencia en plantas industriales de leche, ¿no? Control de calidad del lote. Las muestras que se toman del recipiente de acero inoxidable de la operación explicada en envases de vidrio limpios y son transportados al laboratorio de la planta para realizar las siguientes pruebas. Estas son las pruebas: contenido de células, determinación de la densidad de la leche, por eso que basta, con esto ya es suficiente, ¿no? Porque la densidad de la leche, el termolactodensímetro, tiene que medir en 1.029 gramos por mililitro. Si es menor, entonces quiere decir que se ha agregado agua. Primera parte, ¿no? Determinación del punto crioscópico. El punto de congelación de la leche es un análisis generalizado para supervisar la leche en la leche la presencia de agua agregada. ¿Sí? Hay malos lecheros que por querer ganar 1 litro, 2 litros, le echan nomás el agua, ¿no? Y lo peor de todo es que le echan agua no pasteurizada y entran bacterias
Y además, eso es un engaño, ¿no? No es un engaño que hay que detectar. Entonces, a través de esta determinación se puede decir, un momentito aquí, esta leche es adulterada y se devuelve. Ebullición. Si la leche coagula hirviéndola es inadecuada para la pasteurización y no conviene agregarla, ¿no? Y hay una serie de análisis ya que son especiales que las estoy colocando acá para que ustedes tengan una referencia, que es lo que queremos. No quiero que ustedes aprendan todo este proceso porque no tiene mucho sentido. Y sigo, ¿no?, con el diagrama de flujo del proceso. El siguiente es filtrado en el transporte a tanque de enfriamiento. Eh, una vez que el laboratorista haya realizado las pruebas mínimas del lote de leche que indiquen que está apta para el procesamiento, la leche, se transporta por tubería de acero inoxidable inox 304. El inox 304 es un acero inoxidable para alimentos. No es el mismo acero que se utiliza para hacer barandas, para hacer letreros, etcétera. No, esto es un acero inoxidable de cierto tipo de características, ¿sí? Muy bien. ¿Para qué se hace? Dice, en el intermedio de la tubería se tiene instalado un filtro de 3 tamices que permiten retener algunos sólidos como piedrecillas o pelos de vaca que hayan podido caer a la leche en el momento del ordeño o transporte. Se recomienda que este filtro sea desmontable para la correspondiente limpieza. Y de esta manera, se van haciendo esta relación. O sea, para cada una de las acciones del diagrama de flujo del proceso, miren, me he subido demasiado. Es que no he podido, no he tenido tiempo para hacer esto que estoy haciendo acá con ustedes. Miren, a esto se refiere, ¿no? Aquí estamos refiriéndonos a cada uno de estos puntitos. Acá. Ahora ya hemos hecho refrigerado de la leche. Está aquí el filtrado, control de calidad de la leche. Filtrado, dice. Hemos visto el filtrado, refrigerado de la leche. Veamos qué dice en el refrigerado de la leche. Entonces bajamos un poquito más. Vamos a ver por acá. Aquí está, filtrado en el transporte a tanque de enfriamiento. Esto ya lo hemos oído. Desnatado. El desnatado se hace, o descremado se hace en el descremador, ¿sí? Que se hace porque es un equipo que utiliza el principio del centrifugado para sacar la neta para luego producir el queso mozzarella, ¿sí? El que se utiliza para hacer las pizzas, ¿sí? Específicamente para este proyecto, porque también puede utilizarse en la producción de mantequilla, que no es objetivo del proyecto. Si no se quiso hacer mantequilla porque la mantequilla es un alimento muy pesado y que aumenta los triglicéridos de las personas. Entonces, tal vez lo mejor sea pasar solamente a queso mozzarella. Por simple decantación de la leche en un recipiente, la nata asciende por su menor peso específico, formando una capa de grasa en la superficie. Sin embargo, para el proceso industrial, el desnatado se utiliza una centrífuga o descremadora en frío, centrífugo, lactofugador, que realiza la operación a mayor velocidad por la acción de la fuerza centrífuga al rotar la leche. La leche entra por debajo en forma continua y se distribuye en el cuerpo de la máquina, que lleva un paquete de discos para aumentar la eficacia de la separación. Todo esto, fíjense, está detallado, el almacenamiento para la refrigeración de la leche. Este es un almacenamiento y operación a la vez, ¿no? Dice, la leche que ha sido previamente filtrada y transportada por la tubería e impulsada, ¿sí?, por una bomba centrífuga sanitaria de impulsión, se vacía en un tanque estacionario con sistema de refrigeración. Entonces, de acuerdo a la tecnología que se tenga en oferta, el tanque estacionario del enfriamiento puede comprender dos tecnologías: tecnología con chaqueta de enfriamiento o tecnología con sistema de enfriamiento incorporado. Entonces aquí está la explicación a qué se refiere y luego pasamos a pasteurización. El pasteurizado, la leche es
inevitable. ¿Por qué es inevitable? Porque se necesita eliminar bacterias. La leche que está, si hubiera una bacteria en una bolsa de leche y esta bolsa de leche estuviera en un ambiente normal, definitivamente las bacterias, pues, mejor medio que la leche no existe, porque es proteína, se multiplican velozmente y en el cabo de 24 horas puede llegar a ser veneno, ¿no? Y ese es el problema que tenemos con las diarreas y todo que se produce como consecuencia de la generación de bacterias. Seguimos. Aquí se explican las dos tecnologías para la pasteurización. Veamos una de ellas. En el mismo tanque, doble chaqueta. El doble chaqueta es como si fuera una olla y adentro hubiera otra, ¿cierto? Y al medio, entre la primera y segunda ollas, pasa vapor. Esos son los tanques doble chaqueta. Se incorpora vapor proveniente del caldero y se eleva la temperatura de la leche hasta los 70 grados centígrados por 15 minutos. Una vez cumplidos los límites de estas variables técnicas, se procede al enfriamiento con utilización de agua refrigerada, al igual que en la operación anterior. Y así sucesivamente, todas estas, uh, todas estas acciones que se han mostrado en el diagrama de flujo del proceso, que utilizan los cinco símbolos de los que hemos estado hablando, sirve para hacer esto. Y es la parte de la explicación. Es la parte de la explicación. Bueno, seguimos. Aquí está la pasteurización, transporte y preparación en tanque intermedio, transporte y envasado, etcétera, que lo dejamos así para nosotros, para tener una idea. Porque casi no lo vamos a utilizar, no vamos a utilizar esto para nuestros propósitos, porque no he visto que ninguno de ustedes haya estado haciendo eh, leche, ¿sí? Como su proyecto, es una fábrica de leche. Una fábrica de purificación de leche, podría ser una, una fábrica de lácteos, más tendría que ser, ¿no? Porque, ya. Ahora pasamos a un tercer diagrama que se llama layout. Y así se escribe layout, así, en una sola palabra. El layout es la representación en un plano arquitectónico de la distribución de maquinaria y equipo involucrados en el proceso de producción, pero en este caso a escala. A diferencia del diagrama del proceso de producción, en el layout ya tiene que ser sobre un plano arquitectónico y los equipos vistos de planta, si ustedes quieren llamar vistos de arriba, ¿sí? Están hechos a escala ya. Entonces, en el siguiente gráfico les voy a mostrar, ¿sí? Un gráfico que de la fábrica de jugos y mermeladas de Mairana, ¿sí? Que instaló Pro Bolivia en Mairana, en Santa Cruz, ¿sí? En los valles mesotérmicos de Santa Cruz. Ahí está. El diagramita. Aquí está. Este es el layout de la fábrica de mermeladas y jugos de Mairana. Este ya es un plano arquitectónico. Tiene 20.95 de largo por 9.015 de ancho el local donde está instalado. Entonces, que están viendo con línea negra grandecita, son paredes, son paredes. Y el área de acá está fuera del patio de la materia prima. Entonces, ¿cómo entra? Veamos. O veamos cómo es cómo está instalado esto. ¿Verdad? Aquí a la entrada, por aquí va a entrar seguramente la materia prima, que es una balanza para el pesado. De estas balanzas pasan a las mesas clasificadoras. Aquí se clasifica la fruta que está mal, se rechaza. La que está muy buena se pasa acá al proceso de lavado. Aquí, al proceso de lavado. O en este otro lado también hay otro mesón donde se puede lavar. De aquí se pasa a la despulpadora. De la despulpadora se va a pasar directamente acá, a este equipo. ¿Sí? A este equipo. La pulpa va a pasar, pero esta pulpa no se pasa por un mecanismo mecánico, sino por acción de la mano hay una especie de baldes, ¿no? Que se trasladan hasta aquí, se suben
Este es el tanque principal. Aquí se va a producir la mermelada. Pero por este otro lado, sí, acá existe un filtro, un ozonizador, ¿sí? Y de aquí se va a incorporar el agua ozonizada. El agua ozonizada facilita muchísimo los procesos y además que le da mejor sabor, etcétera, ¿no? Al producto final. Y aquí se encuentra se puede llamar pasteurizador o el tanque que es donde se hacen las mermeladas. Como ustedes verán, a este tanque que va a hacer las mermeladas, llega una línea roja. Y esa línea roja, ¿sí? Estas de aquí son valvulitas, son válvulas de paso. Y este es el caldero. En el caldero se produce vapor. Y antes de entrar el agua al caldero, es accionado por una bomba, porque aquí tenemos un tanque pulmón de agua potable y entra por acá el agua, pero se pasteuriza. Aquí primero se vuelve el agua se vuelve vapor y el agua ingresa por estos tubos, no solamente al pasteurizador, sino que entra aquí a otros procesos más para hacer jugos, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo interesante de todo esto, lo interesante de este layout, es de que ya se hacen las descripciones. ¿Ve? Línea de vapor de agua de 3/4 de pulgadas, esto de acá. Línea de vapor de media pulgada, entonces es más delgadito debe ser, ¿no? Es más delgadito, es de media pulgada. Línea de agua potable con la línea celeste. Línea de agua tratada con un azul más oscurito y debe estar por ahí. El problema para mí es un problema realmente. Cada momento entran, salen, entran y me dificultan y para ustedes también va a ser un problema. Línea de aire comprimido, línea de GLP. Aquí, por ejemplo, hay una compresora y una línea de aire comprimido. Es para la sacheteadora y es para la envasadora de viscosos, ¿sí? De viscosos. Las mermeladas son viscosas, por lo tanto, trasladando de acá, ¿sí? Que es la línea de mermeladas, miren, fíjense el color. Línea de mermeladas de 3/4 está pasando aquí. Pero ¿y cómo se bombea? ¿Sí? Este es un émbolo de pistón, ¿no? Es un émbolo de pistón. Ahí está, B dice bomba de pistón, aquí está. Entonces es la única manera de trasladar los viscosos y entran a C, que es la envasadora de viscosos. ¿Sí? Ahí se ha fabricado, cuando hicimos la prueba en esa planta, se fabricó mermelada de frutilla y estos señores no nos han permitido tomar ni un frasquito de mermelada de frutilla que nosotros mismos han venido, se lo han recogido todito, no es nuestro, y se lo han llevado, pero ni para el director general ejecutivo de Pro Bolivia hemos podido llevar, porque así nomás somos las personas en el campo también. ¿Qué podemos hacer? Hay que respetar en su forma de accionamiento, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Bueno, este es el layout, creo que se ha entendido que para resumir, el layout tiene que tener esa leyenda, ¿no? De la fábrica de mermeladas, de embutidos, de pescado, de lo que sea, en tal lugar. Se tiene que hacer sobre un plano arquitectónico, ¿sí? La distribución, en realidad layout significa distribución, ¿de acuerdo? De los equipos que van a intervenir en el proceso, equipos e instalaciones que van a intervenir en el proceso, elaborados a escala, tal como están viendo acá. Y es bien conveniente hacer esto a escala porque vamos a necesitar este mismo layout para el proceso de recorrido. ¿Alguna pregunta hasta este punto, estimados estudiantes? ¿Alguna pregunta hasta este punto? Ninguna pregunta. Muy bien. Seguimos. 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 El diagrama de recorrido. Vamos a ver enseguida este diagrama de recorrido. Mejor vámonos directamente a él, para que es mucho más fácil ver en el dibujo que en el... Fíjense, les dije, es bien importante tener el layout, porque a partir de él podemos hacer muchos otros diagramas.
En este caso, por ejemplo, este es el diagrama de recorrido en la planta de mermeladas de jugo de Mairana. Entonces, la flechita verde dice flujo de materia prima. La flechita celeste, flujo de productos terminados. Esta, este símbolo, drenaje, dice. Entonces aquí va a haber uno y dos drenajes, ¿sí? Porque como se utiliza agua, entonces se tiene que entrar por los drenajes y los drenajes tienen que salir a la calle, ¿no? Al sistema de alcantarillado. ¿Qué más tenemos acá? Vamos a ver ahora cómo se mueve, por eso se llama diagrama de recorrido. Entra la materia prima primero a la balanza. De la balanza entran una especie de carretillitas, ¿cómo se llaman? De esos carritos que usan las señoras para ir al mercado, muy parecidos ahí donde se van a transportar los contenedores. Llevan a las mesas clasificadoras. Aquí en las mesas clasificadoras un grupo de operarios van a clasificar lo que no sirva, lo que es muy chiquitito, etcétera, a otro ladito. De acá va a entrar a este proceso de lavado. Aquí. Luego del proceso de lavado va a pasar a la despulpadora. La despulpadora es un equipo, ¿sí?, que debido a la velocidad del centrifugado bota las pepitas en el caso del durazno y el resto se convierte en pulpa. Esa pulpa entra al pasteurizador. Aquí está el pasteurizador. Al pasteurizador entra agua caliente proveniente del caldero. A propósito del caldero, el que hizo la instalación de esta planta en Mairana hizo de que seguramente se ha sacado un caldero de que sacaron de algún sauna, porque no quiso ni ponerle acero inoxidable alrededor. Dijo, no, no voy a poner. No quiso poner. También muy poquitito se le estaba pagando, o sea, al señor, ¿no? Y el señor de la desesperación aceptó las condiciones y tampoco no estaban completamente descritas los términos de referencia, ¿no? Las condiciones técnicas. El pliego de especificaciones técnicas no estaba bien desarrollado, no estaba bien especificado, así que el constructor decía, pero no dice eso, yo he establecido mi costo, ¿sí?, en función de lo que ustedes me han pedido. Ahora, si me piden más, tienen que aumentarme más. Y pese que tienen pues una utilidad de un 20-25%, pero así son, o sea, no quieren bajar, no quieren poner ahí ni una etiqueta de su fábrica, ¿no? Bien, aquí está, y ese es el diagrama del recorrido, ¿no? Después de aquí del pasteurizador, fíjense, ya va a los procesos ya de llenado nomás. Ya. Entonces, el layout nos permite también, sobre la base de él, hacer el diagrama de recorrido de de la planta. Acá vamos a ver el diagrama de recorrido, pero hay otros diagramas que los vamos a ver enseguida también, tales como los diagramas de elevación de los equipos. Los vamos a ver enseguida. ¿Para qué voy a hacer la presentación acá si lo puedo desarrollar de mejor manera un poquito más adelante? El diagrama de conexiones hidráulicas también lo vamos a ver a partir de otro ejemplito. Aquí está. Este es un, esta es una elevación. Estos son diagramas de elevación. Miren, este es un tanque homogenizador para para la miel. Este es el diagrama que lo he construido en el programa, en el proyecto ProMiel. Han debido escuchar de ProMiel, la catedral la catedral de la miel en Bolivia, que está en Samosabeti, municipio de Villatunari, en el Chapare, donde se ha establecido una planta. Es un centro gigante. ¿Sí? Ojalá que las cosas vayan bien, porque el proyecto estaba muy bien hecho. Le ha costado al Estado Nacional 36 millones de bolivianos. Imagínense en su construcción.
Entonces yo espero que las cosas estén bien. Este es un diagrama, miren, aquí está el diagrama. Yo creo que cualquier ingeniero tiene el ingenio, por eso les decía de que para la parte de ingeniería la creatividad es tremendamente importante. Fíjense, es un tanque que tiene 220 desde la base hasta la cúspide, 220 metros de altura, es bastante alto. Y en la parte superior del tanque tiene un agitador conectado a una polea, si ustedes se dan cuenta acá, ¿no? A una polea eléctrica y que mueve para homogenizar la miel, porque las mieles no llegan de un solo lugar, llegan de varios lugares y tienen diferentes sabores. ¿Y por qué tienen diferentes sabores? Por las flores, pues, ¿no? Porque tienen diferentes fragancias, diferentes olores, pero para homogenizar en una sola, entonces aquí se mete, y este es un tanque doble chaqueta. Porque fíjense, aquí, en el lado derecho de estos detalles, de estos tanques, se coloca el detalle del tanque homogenizador. Entonces, uno dice tapa vaivén de cierre hermético, que es este de acá. Dos, polea alineada con motor eléctrico, este de acá. Al otro lado están los motores, ¿no? No pueden estar encima, por eso que se agita mediante una polea. Y una polea y correa además, ¿no? Tres, agitador de hélice. Este es el agitador de hélice. ¿Dónde está el numerito? Me pasó. Aquí está, este es el 3, pero ¿dónde está el número que indica el 3? Ah, y sabes, aquí había metido el 3, ¿no? Este es el agitador. 4, tubería de 2 pulgadas de agua caliente. Es la tubería que está entrando, ¿no? Desde aquí abajo está entrando el agua caliente. Miren, está entrando por acá, aquí hay una válvula, pero esta válvula es a control automático. Entonces entra a la doble chaqueta. Todito alrededor, todo el perímetro es doble chaqueta. Este es un corte que se está haciendo al tanque, ¿verdad? Y por aquí circula agua caliente de tal manera que por transferencia de calor aumenta la temperatura de la miel hasta unos 36 grados centígrados, que es lo máximo que se puede aceptar, y con esto se homogeniza con estas paletas, ¿no? Pero esta miel, o sea, para controlar la temperatura que no pase de 36, entonces hay un sensor de temperatura. Este sensor de temperatura está conectado con el controlador PLC de cierre y apertura de válvulas de agua caliente y fría. ¿Por qué hace esto? Porque cuando ya llegue a una determinada temperatura, por decirse a 36 grados centígrados, entonces manda una señal, el PLC, y corta, ¿sí? Y corta el flujo de agua caliente. Punto, ahí nada más. Luego 8, que es 8 que está aquí, 8, válvula automática de cierre y apertura de agua caliente, que es esta de acá, ¿no? Debería estar un poco más, debería estar dirigida un poquito mejor hacia este lado. 9, válvula automática de cierre y apertura de agua caliente en la salida de la chaqueta, esta de acá, la válvula, ¿no? 10, válvula manual de salida de residuos de encantación y lavado del tanque. Ustedes estarán viendo que el tanque tiene una forma cónica, ¿sí? Tiene una forma cónica. ¿Para qué? Porque después de que se haga la agitación y hasta que aumente la viscosidad de la miel, entonces bajan aquí palitos, alitas, patitas de abeja y todo aquellas impurezas que no hayan podido ser filtradas. Este es en el caso de la miel. Y como ustedes verán, 12, una electrobomba al segundo filtrado. Entonces, si se pueden hacer estos diseños, háganlos. Esto es hacer ingeniería. Al concluir este tiempo, son las 8:12, nos vamos a dar un breve descanso de unos 20 minutos para poder nuevamente reforzar los ímpetus y volver a la clase. Por ejemplo, este es un diagrama de elevación de los tanques de refinación de la miel. Miren, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 tanques, ¿sí? A 2 metros cúbicos cada uno, son 10 metros cúbicos, que es largo, ¿no? Pero fíjense,
Por aquí está entrando, por acá, por el techo están entrando los cables a los motores. Enseguida los vamos a ver los motores desde otra posición. Estas son gradas que suben y este es un lugar desde donde accionan los operarios, ¿no? Abren estas válvulas, hacen limpieza, etcétera, etcétera. Y todas estas mieles pueden ser transportadas a otro lugar, ¿sí? Pero previamente tienen que calentarse estas dobles chaquetas para que la miel se vuelva fluida para poder hacer el transporte. A ver, veamos otro más. Aquí se me pasó. Este es el diagrama de distribución hidráulica. Sí, aquí arriba tendría que haberlo puesto, no sé cómo así. Esto terminó aquí abajo. A ver, unita más. Sí, algo pasó. Ahí está. No quiere pasar. Bueno, ahí lo dejaremos. Diagrama de distribución hidráulica en la planta de Tupiza. Esto es en la planta de leche de Tupiza. Miren, la simbología es demasiado chiquitita. Voy a tener que elevar un poquito más, agrandar un poquito más para que se pueda observar de una mejor manera. Ahí está. Miren, este es el layout de la fábrica de leche de Tupiza. Y aquí están los tanques. Pero miren las conexiones hidráulicas, el agua caliente, el agua fría, todos provenientes de dónde? De esta sala. Miren, esta es el área de servicios. Y del área de servicios van a salir diagramas de tuberías y que aquí se están indicando. Por ejemplo, el rojo con puntitos al medio es del agua caliente y está saliendo del caldero. Miren, acá pasa de aquí, va allá. Se divide por varios sectores y es lo que tenemos que saber por dónde tienen que ir. Por eso les decía, para hacer esta parte tenemos que trabajar con gente que tenga conocimiento del área, ¿no? Para saber de dónde a dónde van a ver y sobre la base de esto es de que podemos luego hacer ya las licitaciones. Necesito un tanque de tanto, necesito tuberías, conexiones hidráulicas, de agua caliente, de agua fría, de vapor, etcétera, etcétera, cómo va a fluir la leche, de dónde a dónde. Y aquí se nota, sí, es muy chiquitito para poner un solo cuadro, ya se nota cómo se van moviendo, ¿sí? Cómo se van moviendo los diferentes fluidos, porque esto es diagrama de conexiones hidráulicas. Reitero, al concluir esto nos vamos a dar un tiempo de 20 minutos para poder un poquito estirar las piernas y poder seguir con nuestro estudio de estos diagramas. Entonces, evidentemente es un poco molestoso, etcétera, etcétera, pero ¿qué se va a hacer? Y luego pasamos a la descripción y selección de equipos y maquinaria, que es el tema que vamos a estudiar una vez que regresemos de este